Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a iniciar la clase de Fundamentos de Filosofía Política. Estamos analizando el último de los valores fundamentales de la convivencia social, que es la justicia. En este caso vamos a ver tres visiones, tres definiciones de lo que es la justicia. Estamos en la primera, debida a John Rawls. Luego veremos lo que es la justicia desde una posición libertaria y finalmente veremos los principios comunistas, cómo se define la justicia desde el comunismo. Bien, espero que ustedes ya hayan logrado hacer la lectura comprensiva del texto de estudio, que es una selección de pasajes del libro de una teoría de la justicia de John Rawls. Les pido por favor que ya hagan el resumen y el cuadro sinóptico correspondiente. Ya les habilitaré el e-virtual para la próxima tarea. Y una vez que hayan hecho eso, pueden adelantar la lectura del siguiente texto, que es asimismo una selección de pasajes del libro de Robert Nozick, Anarquía, Estado y Utopía. Bueno, estamos viendo la cuestión del por qué Rawls no es utilitarista. Voy a postergar esa discusión y más bien voy a empezar a poner las condiciones de lo que es su teoría de la justicia. A ver, hemos visto que Rawls es contractualista. A ver, quiero expresar en este momento cómo entender las partes de esta teoría contractualista. A ver, esta posición les decía que sostiene que el fundamento, la base o la manera de justificar o legitimar las normas que van a regir la vida social a través de un contrato, es decir, un acuerdo voluntario entre las partes. En este caso estamos hablando de un contrato social o un pacto social, en el sentido de que se supone, aunque esto sea imaginario, que si nosotros quisiéramos fundar la sociedad desde cero, entonces deberíamos atravesar por una especie de convenio en la que una gran asamblea en la que están presentes los representantes de cada familia y después de una deliberación normada, ya voy a ver cómo es ese procedimiento, todos por unanimidad se ponen de acuerdo en cuáles van a ser los principios básicos que van a regir la sociedad. Bien, esos principios básicos son los principios de la justicia, que son anteriores a la Constitución. Bien, entonces, esa es la idea básica de su teoría. Los principios de la justicia van a ser los resultados o el producto de una deliberación y de un consenso general. Bien, hacia allá nos dirigimos. A ver, y entonces esta visión contractualista tiene, según Nozick, dos partes. A ver,
La primera de ellas consiste en cuáles son las condiciones dentro de las cuales se va a hacer la elección de los principios. Y en segundo lugar, la segunda parte de esta teoría son los principios a los que se llega. ¿Sí? Bien, entonces vamos por orden. Primero, concentrémonos en si es que recuerden, su teoría de la justicia está basada o tiene la intención de ser justicia equitativa, en el sentido de que está enmarcada dentro de una corriente igualitarista o supuestamente igualitarista, que por supuesto todo se ha criticado de Rawls, y este pretendido igualitarismo no es una excepción. Nada está inmune a la crítica, ¿sí? Que a veces puede ser demoledora. Bien, entonces, a esta primera parte, es decir, ¿bajo qué condiciones ideales se puede hacer la asamblea de tal manera que esos principios sean equitativos? ¿Sí? O sea, hagámonos esa pregunta. ¿Cómo deberíamos pensar esa gran asamblea? Nosotros pensemos en lo que se hizo en Montecristi 2008, aquí en Ecuador. Se reúnen 130 delegados por varios meses a discutir los principios que van a organizar nuestra convivencia social. Pero en lugar de que se formen comisiones, están todos presentes, y la idea es de que cualesquier principios a los que se llegue, que es la segunda parte del contractualismo, hay que asegurarse o garantizar que nadie va a tener la posibilidad de establecer principios que favorezcan solamente a una parte de la sociedad o solamente a unos miembros y no a otros. Bien, entonces, el conjunto de estas condiciones bajo las cuales tiene que realizarse la elección es lo que Rawls llama la posición original. Bien. ¿En qué consiste esta posición original? Simplemente es el nombre para aquella situación o circunstancia en la que supuestamente todos nos hallamos en una condición de igualdad con respecto a los principios que van a ser escogidos, principios que van a regir o regular la vida social, las
interacciones, las relaciones entre los miembros de la sociedad. Entonces, la pregunta es, ¿cómo garantizar que esos principios sean equitativos? ¿Sí? A ver, para ponerlo de una manera quizás más gráfica, nuevamente regresemos a una asamblea constituyente. Esa asamblea lo que hizo es no solamente reformar la Constitución, es decir, cambiar un artículo, quitar otro, añadir. Esas son una especie de parches. En cambio, lo que se hizo en Montecristi es empezar desde cero. Es decir, vamos a tener nuevos objetivos, nuevos propósitos y no vamos a estar condicionados por la constitución anterior, que era del año 98. Nos olvidamos, dejamos de lado esa constitución, excepto en que mientras no se tenga la nueva constitución, la anterior está en vigencia. Por supuesto, no es que al iniciar el trabajo de la Asamblea Constituyente nos quedamos sin reglas básicas, eso no. Hasta que el pueblo no apruebe, tiene vigencia la constitución anterior. Pero podemos cambiar absolutamente todo, ¿sí? Entonces, más bien, desde el artículo 1 se va a empezar de nuevo, totalmente, y empezamos sin presuponer nada anterior, ¿sí? Bien, ahora pensemos que en esa, como a diferencia de lo que sucedió en Montecristi, les decía, disculpen si es que resulto reiterativo, no van a ir delegados provinciales y nacionales, sino cada jefe de familia. Y por supuesto, esto es algo imaginario. Según Rawls, deberíamos entrar mentalmente en ese proceso. Esa es la manera cómo podemos nosotros justificar las reglas, el sistema normativo de la sociedad. Ahora, ¿qué pasaría si es que pensamos que en esa asamblea va a estar un dueño de una empresa, un trabajador, un banquero, un cuenta ahorrista, va a estar un médico, una enfermera? Van a estar terratenientes, van a estar personas pobres, otras acaudaladas, y así. Estarán los comerciantes, los artesanos, estarán los gerentes de grandes corporaciones, estarán personas que no tienen empleo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, por supuesto, cada uno con unas expectativas de vida, con una concepción de lo que es el bien, de lo que significa vivir, etcétera, etcétera. Ahora, si es que queremos nosotros que esos principios que van a estar, principios de la justicia que van a estar a la base de la Constitución y a partir de la cual luego se van a
derivar el resto de leyes hasta llegar a completar todo el ordenamiento jurídico. ¿Qué se debería hacer para que ninguno de los miembros que participan en esa asamblea trate de elaborar principios que solo favorezcan a un grupo particular? ¿Sí? Piensen, por ejemplo, llegará un momento en que se tenga que debatir cuál va a ser el salario mínimo o el sueldo básico. ¿Cómo se van a, cómo cómo podrían ponerse de acuerdo el empleador y el obrero? Los unos querrán pagar menos, los otros querrán recibir más. Igual, si es que el gobierno tuviera que determinar la tasa de interés que se debe cobrar, que deben cobrar los bancos por préstamos, un banquero querrá que ese porcentaje sea alto, en cambio, quien pide prestado dinero querrá que el interés sea bajo. ¿Cómo lograr que los principios sean equitativos? ¿Sí? Ese es el problema. ¿Sí? Entonces, la pregunta es ¿cómo? ¿Sí? Y la respuesta está acá. Ahora, lo que quiere Rawls es establecer un procedimiento tal que los cualesquier resultados a los que se llegue sean equitativos. Es decir, que si es que el procedimiento es equitativo, los principios que van a ser producto de ese procedimiento también serán equitativos. ¿Sí? Bien, esto es algo básico. ¿Sí? Verán, quisiera que, por favor, no perdamos de vista la idea general de esta teoría. ¿Sí? He puesto en el pizarrón el contractualismo y ya vamos a ver cómo se desarrolla esta teoría. La justicia está determinada por lo que sea que esos miembros que están participando en esa gran asamblea o convención decidan unánimemente. Recuerden, no es propiamente un proceso que podríamos decir democrático en el sentido de que se hagan elecciones, una votación y mayoría gana. Democracia entendida en el sentido de el gobierno de la mayoría. No, no está pensando Rawls para nada en ese modelo. La idea es, en primer lugar, de que la justicia, que está a la base de las leyes, empezando desde la Constitución, la justicia es el producto de esa deliberación que ocurre en la asamblea. Todos los que están presentes en la asamblea se van a poner de acuerdo. No solamente es el 90%, el 99%, sino la totalidad, por consenso, por unanimidad, van a establecer los principios de la justicia. La justicia depende de esa voluntad unánime.
de los miembros de la sociedad. Ahora, se supone que esos principios de la justicia no van a favorecer a nadie. Recuerden, el concepto de la justicia era de que hay un balance apropiado entre demandas opuestas, ¿sí? No perdamos de vista esa imagen, esa alegoría de la justicia que es representada como una mujer con los ojos vendados y que en una de sus manos, si no estoy mal, no sé, bueno, ¿cuál mano será? Tal vez puede ser la mano izquierda porque en la derecha tiene la espada. En la mano derecha tiene una balanza, ¿sí? Balanza que está simbolizando la neutralidad, la imparcialidad de la justicia, que no favorece a nadie, ¿sí? Eso es ese elemento de un balance apropiado es definitorio del concepto de la justicia. Y aquí lo que está haciendo en este momento, lo que está haciendo Rawls es aplicar simplemente lo que significa la justicia. Bien, entonces, ¿cómo es posible que los principios de la justicia sean equitativos? Porque el procedimiento va a ser equitativo. Entonces, si tenemos procedimiento equitativo, el resultado también va a ser equitativo. Esa es la idea central. ¿Sí? Ya. Bien. Entonces, podemos denominar a esta metodología un procedimentalismo. ¿Sí? Acá tenemos nosotros el producto final, el resultado de la deliberación, es decir, después de que se ha pasado un determinado lapso de tiempo, no importa si son días, semanas o meses, dejemos de lado ese detalle, que yo sepa, creo que jamás Rawls topa ese punto, quizás lo hace, pero no es importante, no es relevante. Al final de la convención tenemos ya la normativa de las relaciones sociales. Cómo debemos tratar al otro, qué derechos tenemos, qué libertades, qué obligaciones tenemos, etcétera, etcétera. Bien, entonces ese es el resultado, esos principios, no solamente de la justicia, sino después viene la Constitución, el resto de leyes, son el resultado de la voluntad colectiva de los miembros de la sociedad. Y en eso consiste el contractualismo. Aquí es acuerdo unánime, ¿sí? Recuerden, esto de unánime significa una alma, etimológicamente una alma, un solo sentir. Todos piensan igual. ¿Sí? Ese es el consenso. Entonces, ¿cómo podemos conseguir que el resultado, el producto, ¿sí?, tenga equidad? Porque el procedimiento es equitativo. ¿Sí? Bien, ahora, para que ese procedimiento sea equitativo, es decir, para que nadie esté en una posición de poder configurar los principios de la justicia para favorecer a ese grupo o a esa persona, es decir, a una parte de la sociedad, para eso la condición principal de la posición original, según Rawls, es el velo de ignorancia.
Bien, verán, voy a ponerles dos ejemplos antes de explicar en detalle en qué consiste el velo de ignorancia. Regresemos a esto que he puesto acá. Si el proceso de selección de los principios es equitativo, entonces no tendríamos que preocuparnos porque los principios a los que lleguemos no sean equitativos. Verán, pensemos en un par de ejemplos. Para ello, el primero es el de repartir una torta entre varias personas. ¿Sí? Si queremos que quien reparte corte partes iguales, de modo que nadie reclame, se supone que todos quieren tener lo mismo y tal vez habría un inconveniente si es que uno recibe una parte pequeña, otro recibe una parte más grande, ahí va a haber conflictos y para evitar eso, más bien que todos reciban el mismo trozo. ¿Cómo garantizar que el resultado de esa división del cake, de la torta, sea equitativo? Entonces podemos decir que quien quiera que, a ver, eh, quien quiera que va a hacer, coger el cuchillo y partir el cake, debería debería estar regido por algún principio, de tal manera que él, él va a hacer lo más equitativo posible para no perjudicar a nadie, ni a sí mismo ni a los demás. A ver, por ejemplo, supongamos que le decimos, cualquiera de ustedes, hay un grupo, pensemos por ejemplo 8 personas, cualquiera de ustedes puede hacer la partición, coja el cuchillo y divida, pero que el que hizo la división va a ser la última persona que coja el último trozo. Entonces, claro, si es que se supone que todos quieren tener más pastel, se supone que es nutritivo, delicioso, entonces cada uno, podríamos pensar, quiere tenerle pedazo más grande. Y también el que corta el que corta el cake también quiere tener el trozo más grande de torta. Pero si es que los demás, las 7 otras personas escogen el trozo a voluntad, si es que él hizo trozos grandes, trozos pequeños, seguramente él mismo va a salir perjudicado porque él va a, a quedarse con el último trozo que no quería ninguno de los demás. ¿Sí? Entonces, en vista de que se supone que nadie quiere perjudicarse a sí mismo, entonces la manera mejor de partir el pastel sería por partes iguales. Ese es un ejemplo, nada más, de que si nosotros garantizamos que el proceso sea justo, entonces piensa Rawls que también con ello estamos nosotros asegurándonos que el resultado del proceso también va a ser equitativo. Un segundo y último ejemplo es el de un conflicto entre dos vecinos que están discutiendo sobre por dónde pasa el lindero que divide las dos propiedades. ¿Sí? Son colindantes y ustedes saben que a veces el, si es que fuera el lindero simplemente
marcado por postes y alambre, esos postes se pueden mover hacia un lado, hacia el otro. Y puede ser que un vecino efectivamente mueva, recorra centímetros o un metro para ganar la propiedad del vecino y el vecino, por supuesto, no va a admitir eso. ¿Y cómo se podría resolver esa disputa? Ahora, creo que todos ustedes estarán de acuerdo con lo siguiente. Supongamos que uno de los vecinos es basquetbolista, es miembro de un equipo seleccionado, por ejemplo, de la SUAY, del Ecuador, o un equipo famoso. Y este deportista le propone al vecino, vecino, en vez de ir a un juicio y perder tiempo, dinero, enemistarnos, ¿por qué no resolvemos el problema amistosamente? Hagamos un partido de básquet y el que gane el partido pone el dinero según su buen juicio. ¿Sí? Entonces, creo que el otro vecino de antemano no va a aceptar esa propuesta, porque sabe que va a perder. ¿Sí? Entonces, el procedimiento no va a ser equitativo. Ya de entrada sabemos cuáles van a ser los resultados y estos no son equitativos. ¿Sí? Bueno, entonces, la idea es que si el punto de partida y el procedimiento son equitativos, el punto final también va a ser equitativo. Esa es la idea del contractualismo que vamos a ver aquí en cómo se aplica, cómo se operativiza en la realidad. Entonces, ahí entra el velo de ignorancia. ¿Sí? A ver, verán, o sea, explico, o mejor dicho, explicito, ya lo dije, pero quiero que quede en el pizarrón. ¿Qué significa equidad que no favorezca a una parte? ¿Sí? El, decir, recuerden la concepción que tiene Rawls de la sociedad. Vimos desde la primera clase de Rawls que la sociedad es entendida por este filósofo como una empresa de cooperación mutua, o sea, para ventaja mutua. ¿Qué significa eso? Que todos ganan. No puede ser la sociedad entendida como una competencia en la que hay un ganador y un perdedor. Eso no. ¿Sí? Entonces, bueno, el equidad significa que todos ganan. No puede ser que uno se aproveche de otro o uno salga beneficiado, otro perjudicado. Eso no puede suceder según la concepción de sociedad que está presuponiendo y que maneja Rawls. ¿Sí? Entonces, la justicia es ese balance apropiado, la imparcialidad, la neutralidad, y no favorecer a una parte. Entonces, todos ganan. ¿Sí? Bien, ¿cómo podemos estar seguros de que así van a ser los principios de la justicia y el resto del ordenamiento jurídico, el sistema normativo? Gracias al velo de ignorancia. ¿En qué consiste este? Ignorancia significa no saber o desconocer ciertas cosas. En efecto, Rawls nos pide que todas las personas que van a participar en esa gran asamblea dejen de lado su individualidad. ¿Sí?
¿Ya? ¿Qué significa eso? La individualidad es lo que nos distingue a cada uno del resto de personas. ¿Sí? Yo, por ejemplo, soy varón, tengo un apellido, o mejor dicho, tengo dos apellidos. Tengo un lugar de nacimiento. ¿Sí? Y ya simplemente por esas tres características y otras más que podría añadir, me diferencio de los demás. No es lo mismo nacer en un pueblo que en una ciudad, o ser varón que ser mujer. Eh, yo les puse ejemplos de tener un apellido como, por ejemplo, Malo, Cordero, Borrero, o tener el ser, por ejemplo, Caguango o Pilataxi. A propósito, pongo apellidos que no son de esta zona del sur, ¿sí? Apellidos que tal vez ustedes nunca han oído y son de origen indígena, ¿sí? Bien, entonces, según el velo de ignorancia, nadie puede saber quién es, en qué es, estrato social, a qué estrato social pertenece, si es que es rico o pobre, cuáles son sus planes de vida. Sí, recuerden que en esa asamblea están eh, participando todas las personas y les puse ejemplos. Está un arquitecto, está un recolector de basura, ¿sí? Está eh, personas que tienen altos ingresos, personas desempleadas, personas que tienen varias mansiones y otros que no tienen dónde dormir, etcétera, etcétera. Entonces, para que nadie sea capaz de ajustar los principios de la justicia y el resto de las normas sociales a su conveniencia, entonces nadie va a conocer la identidad personal. ¿Sí? Entonces, yo no sé qué hago en la vida, en qué puesto ocupo en la escala social, nada de eso. ¿Sí? Entonces, simplemente vamos como seres humanos. ¿Sí? Nadie sabe quién es, eh, qué ocupación, qué profesión tiene. Ese es el velo de ignorancia. Lo único que se permite saber es cuestiones generales, el conocimiento científico. ¿Sí? Entonces, nada particular o aquí he puesto yo individual y cualquier conocimiento general está permitido. En cambio, sí a las ciencias. Entonces, podemos nosotros hacer uso de los conocimientos científicos. ¿Cuáles, por ejemplo? La economía, la sociología, la psicología, etcétera. La antropología. ¿Sí? Bien. Ahora, una vez que... Entonces, el velo de ignorancia es el elemento principal de la posición original. Es decir, el cómo, cómo vamos a diseñar el ambiente de esa gran asamblea de tal manera que los resultados de la deliberación sean equitativos. Ahora, un segundo constreñimiento que hay en la posición original es... Ay, perdón, un ratito. Sí, estamos en el
en la primera parte del contractualismo, todavía no llegamos, esto la próxima clase, veremos los principios de la justicia, los principios que resultan elegidos detrás de la deliberación. Entonces, un segundo elemento que entra en la posición original es lo que Rawls llama con una denominación que es propia suya, los constreñimientos formales del concepto de lo correcto. ¿Sí? Bueno, eso es tal vez una expresión un poco complicada, un tanto rebuscada, y dicho de una manera más simple y llana, pero que es mi modo de explicar lo que quiere decir Rawls, es que antes de llegar a los principios de la justicia, tenemos que tener una teoría del deber, una teoría ética, lo cual quiere decir que los principios de la justicia como base de todo el ordenamiento legal, jurídico, que va a regir la convivencia humana, es social, digamos, porque no estamos pensando en una nación, o si quieren ustedes, en un país. No estamos pensando acerca de las relaciones entre las naciones. Para eso, el Rawls extiende su teoría también para las relaciones internacionales, pero no voy a entrar en eso, que estamos simplemente a nivel de una sociedad. Entonces, cree Rawls y también Nozick, en esto no se diferencian ambos autores, que la política tiene su base en la ética y por lo tanto tenemos que determinar qué es la ética. Y para eso, ¿sí? El Rawls establece los constreñimientos formales del concepto, del concepto de lo correcto. ¿Sí? ¿Qué es lo correcto? Lo debido. ¿Sí? Lo correcto desde el punto de vista ético. ¿Sí? Bien, queridos estudiantes, me disculpan, pero ya se me terminó la hora. Continuaré a partir de aquí la próxima clase. Una buena tarde, que pasen bien.